Una madre le da permiso a su hijo para un encuentro con un grupo de scouts, sin siquiera imaginar que estaría algo horrible por sucederle al joven que apenas tenía 17 años. Los hechos sucedieron en San Vicente, Tagua Tagua, en Chile. Durante toda la tarde de ese fatídico día, la madre intentó comunicarse con Tomás Acevedo, su hijo, pero este nunca respondió. La sorpresa fue aún mayor cuando supo que el grupo de scouts con los que quedó de verse tampoco tenían señales del joven, pues nunca llegó a la cita. La madre, con su corazón en la mano y los nervios de punta, decidió acercarse a una estación de policía para notificar lo que ninguna madre en el mundo quiere pensar. Con dificultad le dijo a los policías que su hijo no aparecía y quería reportar su denuncia por desaparición. Esta pesadilla solo sería el inicio de un brutal crimen. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo especial y cósmico a dos leyendas. A Bimari C, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad mostrándome tu cariño. Te deseo lo mejor a ti y espero que la vida te ilumine siempre. Te envío un beso y un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Estefanía Arismendi, que me escribió gracias. Muchas gracias, mi leyenda. Gracias por estar aquí. Gracias por disfrutar de mi trabajo. Te envío un beso enorme. Deseo que las cosas en tu vida estén de maravilla. Por favor, cuídate mucho y te envío un gran abrazo de tu amigo Tess Misterios. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cuál crees tú que sería una pena ejemplar para una persona que cometa homicidio? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Tomás Acevedo Olea era un joven de 17 años y vivía en una región llamada San Vicente de Tagua Tagua. Era hijo único. Su madre, Beatriz Olea, fue quien se encargó por entero de toda su crianza. Fue ella precisamente quien dedicó todos sus esfuerzos para que el joven pudiera salir adelante y quien se encargó de inculcarle buenos valores para que fuera una persona de bien. Tomás, por su parte, era un excelente joven. Todos sus maestros lo estimaban, pues era un joven alegre y lleno de vida, pero además también era un excelente estudiante, muy aplicado para sus estudios y que destacaba entre sus compañeros. Como todo joven, Tomás tenía sus gustos y aficiones. A él en particular le encantaba la música y tocaba la guitarra y ukelele. También cantaba. Aprovechaba cada momento del que disponía para compartir sus habilidades musicales y también por esto era una de esas personas difíciles de olvidar. Era alguien que parecía como el alma de la fiesta y era capaz de darle vida a cualquier encuentro entre familia o entre sus compañeros de colegio. Además de la música, también le encantaba la magia. Sus compañeros recuerdan que siempre estaba con un mazo de cartas en la mano. Era tanta su afición a la magia que todo el tiempo estaba practicando trucos nuevos. En muchas ocasiones la magia había sido su carta de presentación cuando se conocía con otras personas. Pero entre todas sus habilidades y gustos, había uno que sobresalía en especial. Desde joven, Tomás había pertenecido a los Scouts. Desde que había iniciado, sus fines de semana los dedicaba casi exclusivamente a los encuentros con su grupo y era algo que lo revitalizaba y maravillaba todo el tiempo. Esa mentalidad de grupo y de ayuda mutua que había adquirido tras muchos años de pertenecer en los Scouts influyó bastante en su vida. Era un joven servicial, amaba a los animales y quería siempre ayudar a las personas. A sus 17 años, Tomás estaba a punto de terminar sus estudios secundarios y esa difícil decisión sobre lo que debería hacer después del colegio lo estaba acechando en todo momento. En un principio había manifestado su deseo de estudiar medicina. Sin embargo, durante sus últimas semanas le había manifestado a Beatriz, su madre, el deseo de estudiar enfermería, pues él creía que de esa manera podría ayudar a más personas. En un principio, aquella decisión de que su hijo estudiara enfermería no había entusiasmado del todo a Beatriz, pues ella prefería que su hijo se convirtiera en médico. A pesar de ello, respetó la decisión de su hijo, como había respetado muchas de las decisiones que él había tomado a lo largo de su vida. La relación entre Beatriz y su hijo estaba basada en el respeto y en la confianza mutua. Beatriz era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que su hijo estuviera bien
bien. Tomás era un chico que disfrutaba pasar tiempo con su familia y con su madre. Los domingos eran días sagrados para los dos, pues siempre estaban juntos. Esta relación, madre e hijo, era bastante transparente, por lo que Beatriz, la mayor parte del tiempo, conocía los movimientos de Tomás. El 27 de julio de 2019, Tomás se levantó temprano y se preparó para su encuentro con el grupo de Scouts. Por aquellas épocas, estaban planificando el campamento nacional, por lo que el joven estaba bastante entusiasmado. Esa mañana, Tomás desayunó con su madre y antes de salir, su madre le dijo que se pusiera algo más abrigador, puesto que afuera estaba haciendo bastante frío. Tomás no refutó la instrucción de su madre, volvió a su habitación y tomó un saco de color morado. Luego de esto bajó y se despidió de su madre, quien le dio la bendición y le dijo que tuviera mucho cuidado. Aquel día Beatriz tuvo que trabajar. Su mente estaba enfocada en otras cosas, pero pese a ello, tenía muy en cuenta no perder la comunicación con su hijo. Ella sabía que el encuentro Scout se prolongaría hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Si su hijo tenía algún plan adicional, se lo comunicaría. De eso no habría duda. La incertidumbre de Beatriz empezó sobre las horas de la tarde aquel día, cuando recibió un mensaje por parte de varios compañeros e instructores de Tomás, en donde le pedían información sobre el paradero del muchacho. Ella creía que su hijo estaba en compañía de ellos, por lo que este mensaje la alertó de inmediato. Desde antes de recibir ese mensaje ya había algo que venía inquietando a Beatriz, y es que durante un periodo prolongado de tiempo, Tomás no le había respondido sus mensajes. Tan pronto como se enteró de que su hijo se había retirado del encuentro y que no había vuelto, el miedo se apoderó de ella y trató de comunicarse por todos los medios posibles, pero no tuvo respuesta. Beatriz se comunicó con amigos y conocidos, pero nadie sabía darle información precisa sobre el paradero de su hijo. Abrumada por el miedo y la incertidumbre, cerca de las 4 de la tarde de ese día, se comunicó con las autoridades para reportar la desaparición de Tomás. Después de esta llamada de alerta, las autoridades empezaron rápidamente a actuar y decenas de oficiales empezaron a rastrillar toda la zona de San Vicente de Tagua Tagua. Todo en aquella desaparición era sumamente extraño, pues el chico era scout y conocía muy bien la zona. La posibilidad de que se hubiera perdido era realmente escasa. Después de intensas horas de búsqueda, las autoridades finalmente hicieron un siniestro hallazgo. Eran pasadas las 11 de la noche y la brigada de búsqueda estaba rastrillando una zona aledaña al puente Zamorano. Allí, en medio de un terreno abandonado y semiboscoso, fue encontrado el cuerpo sin vida de Tomás. El estado en el que fue encontrado el cuerpo estremeció por completo a los oficiales. Seguramente muchos de ellos nunca habían presenciado una escena tan dantesca en todas sus vidas, y es muy probable que nunca vuelvan a hacerlo, al menos no en tales dimensiones. A simple vista era evidente que Tomás había sufrido cientos de heridas con un arma blanca en todo su cuerpo. El joven estaba prácticamente irreconocible. El mensaje de que habían encontrado a su hijo sin vida no tardó en llegar a oídos de Beatriz. No obstante, ni en sus más atroces pesadillas se imaginaría que su amado hijo fuese víctima de una escena de violencia tan macabra como la que había sufrido. Ella nunca esperó que su hijo terminara en esas circunstancias. Las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo y este fue sometido a exámenes forenses. En la necropsia se concluyó que Tomás había recibido más de 200 heridas con arma blanca. Para los médicos que practicaron los exámenes, contar la cantidad de lesiones había sido casi imposible, por lo que diferentes medios arrojaron números distintos. Según la fuente más citada por los medios, Tomás recibió un aproximado de 280 puñaladas en su cuerpo. Las
Las preguntas que se formulaba Beatriz y todos los amigos de Tomás eran múltiples, pero habían dos que especialmente no les permitían hallar tranquilidad: ¿quién y por qué? Según la mujer y los allegados al chico, él no tenía enemigos, no se les ocurría ninguna persona que pudiera hacerle daño, y mucho menos con tanta maldad. Un par de días después, las autoridades entregaron el cuerpo del joven a la familia y se llevó a cabo un sentido funeral en el que la magnitud de la tragedia y las llamas de dolor de Beatriz no dejaron indiferente a nadie. Muchos amigos y conocidos de Tomás asistieron. Asistieron personas de toda la región de San Vicente de Tagua Tagua. Asistió incluso la autora intelectual del crimen, aunque esto no lo supo nadie aquel día. La chica incluso llegó a darle el pésame a Beatriz y también habló ante algunos medios sobre la ejemplar persona que era Tomás. Mientras el funeral de Tomás transcurría, las autoridades llevaban a cabo toda clase de averiguaciones para tratar de hallar al culpable o a los culpables. En primera instancia, habían tratado de identificar en la escena del crimen alguna pista que les permitiera dar con los agresores, pero no hallaron nada. Tampoco lograron encontrar el celular de Tomás, que era una pieza clave para toda la investigación. Ante esta falta de pistas y evidencias, las autoridades solicitaron a la compañía telefónica de Tomás un registro de llamadas para tratar de determinar si en sus últimas horas de vida se había producido algún movimiento extraño. Al revisar este registro, los investigadores hallaron un número de celular que les llamó la atención. La dueña de la línea era la madre de una joven amiga de Tomás llamada Francisca. El 2 de agosto de ese mismo año, Francisca y su madre fueron citadas ante las autoridades para llevar a cabo un interrogatorio. En el curso de este, Francisca, de tan solo 14 años, reconoció ser la dueña del teléfono celular y aceptó haber hecho la llamada. Sin embargo, aseguró rotundamente que no tenía absolutamente nada que ver con el crimen de Tomás. Durante la entrevista a la joven, se le solicitó su celular para verificar una información, pero esta respondió que toda la información que tenía en su dispositivo móvil se había borrado circunstancialmente. En ese punto, las autoridades ya tenían serias sospechas sobre la chica y sería cuestión de tiempo para que se supiera la verdad. A causa del asedio policial, la chica terminó confesándole a varios de sus amigos lo que había ocurrido con Tomás. El 3 de agosto, la joven capturada por las autoridades en el colegio Newell, donde Tomás también estudiaba. En el interrogatorio formal ante la fiscalía, la joven señaló a un muchacho llamado Ulises Labrín Garrido, de 23 años, como el autor material del asesinato. El joven fue capturado ese mismo día al cabo de unas horas. Gracias a los testimonios de los implicados en el crimen y de otras personas del entorno cercano de Tomás y de Francisca, las autoridades pudieron reconstruir el caso. Todo esto tiene inicio varios años atrás. Francisca, al igual que Tomás, pertenecían al grupo de los Scouts y estudiaban en el mismo colegio. Así se habían conocido, puesto que tenían varios sitios de encuentro en común. Una tímida amistad había iniciado entre los dos. Durante los primeros años de esa amistad, Francisca, quien siempre había tenido una personalidad autoritaria, había tratado de establecer con Tomás mucho más que una amistad. Sin embargo, el joven la habría rechazado por diferentes circunstancias. Esa postura entre los dos duró algún tiempo hasta que en determinado momento Tomás se fijó en la chica. Para el momento en el que Tomás decidió que su amistad con Francisca trascendiera, la joven ya tenía una relación con Ulises Labrín Garrido. Ella y el joven, que le llevaba además 9 años, se conocieron en un grupo de baile que se encontraba en diferentes puntos de la ciudad. La relación entre Francisca y Ulises era la típica relación entre dos chicos de colegio, algo infantil, aunque el chico fuera bastante mayor a ella. Según varios relatos, Tomás y Francisca mantuvieron relaciones íntimas en el año 2019. Durante este periodo, Tomás le comentó a una de sus amigas que Francisca lo iba a denunciar en redes sociales por violencia íntima. El joven le había comentado a su amiga que él era inocente y que no había hecho nada. La publicación en realidad jamás llegó.
Al parecer, después de esta relación íntima, Francisca le comentó a su pareja Ulises que Tomás la había abusado íntimamente. El hombre habría insistido para que ella lo denunciara ante las autoridades por el crimen que éste había cometido. Sin embargo, esta siempre se negó. Como consecuencia, la pareja comenzó a ejecutar un plan de venganza en contra de Tomás. El 27 de julio, Tomás asistió a su encuentro con el grupo de scouts. Antes de eso, ya había acordado un encuentro con Francisca en las cercanías del puente Zamorano. Al ver que Tomás se mostraba un poco dubitativo, Francisca le escribió varios mensajes al joven y también lo llamó para que asistiera al encuentro. Tomás abandonó a su grupo de scouts cerca de la 1 de la tarde. Una cámara registró sus últimos pasos mientras caminaba en las cercanías al puente Zamorano. Otra cámara también registró los movimientos de una figura femenina que más tarde fue identificada como Francisca. Una vez Tomás se encontró con Francisca, ambos caminaron durante un terreno sin cultivar y llegaron hasta un punto bastante alejado. Durante ese recorrido, Francisca le tomó una foto a Tomás, elemento que más tarde se convertiría en una de las pruebas más contundentes en contra de la joven. En ese sitio al que llegaron los esperaba Ulises, quien nada más al ver llegar a Tomás arremetió contra él. Las autoridades estiman que el ataque duró más de 20 minutos. Todo estaba planeado, pues Ulises utilizó guantes quirúrgicos para no dejar huellas. Luego tomó el celular de Tomás y lo arrojó a un lugar alejado, y luego de que se produjera el ataque, se cambió la ropa para que nadie fuera detectado. Luego de que se perpetrara el asesinato esa misma tarde, los jóvenes caminaron tranquilamente por la calle principal de San Vicente de Tagua Tagua. Durante el juicio, la defensa de Francisca trató de argumentar que Ulises la había obligado a actuar de esa forma y que ella no había tenido nada que ver en el crimen. La defensa de Ulises argumentó que Francisca había manipulado a su cliente para actuar de esa manera. Está pidiendo sustitución de la condena. Su defensa es burlarse aún nuevamente de este pueblo, de esta comunidad, de todo lo que nos han apoyado. En el juicio, un punto central se basó en tratar de determinar si efectivamente la joven había sido víctima de abuso íntimo, y aunque este fue un punto que no se pudo esclarecer, durante el transcurso del juicio pareció quedar en evidencia que la joven había inventado todo este asunto. La fiscalía trató de demostrar que tanto Ulises como Francisca estaban involucrados en el crimen, pues la joven había planeado minuciosamente todo el asunto y su pareja lo había perpetrado con suma violencia. El viernes 11 de junio de 2021 se dio a conocer la sentencia en contra de los dos jóvenes. Ulises fue sentenciado a 17 años y 183 días de prisión, mientras que Francisca fue sentenciada solo a 4 años de régimen cerrado y 1 año de libertad asistida. Tales medidas fueron recibidas con rechazo por muchas de las personas que siguieron el caso, incluida Beatriz. Desde el 2021, la mujer busca impulsar un proyecto de ley para que los adolescentes que cometen delitos graves se enfrenten a penas mucho más estrictas, aunque la ley todavía no ha sido aceptada. Parece urgente hacer una revisión a las leyes en contra de los menores que cometen actos de tal magnitud. Y antes de irme, quisiera extender una pequeña reflexión, un comentario, porque yo sé que el contenido de Test Misterios llega a un gran abanico de personas de muchas edades, también personas bastante jóvenes. Lo primero que le quiero decir a estas personas jóvenes es que logremos gestionar nuestras emociones. Yo sé que los celos terminan siendo en muchas ocasiones un móvil de venganza y continuamente termina siendo un crimen, muchas veces premeditado, en otras no es premeditado, pero igual sigue siendo un crimen que les va a hacer de alguna forma arrojar sus vidas a la basura, porque eso queda en tu expediente, dañas la vida de una familia. Por lo tanto, desde pequeños, desde jóvenes, trabajemos en nuestras emociones, entendamos que una mujer no es todo en nuestra vida, ¿sí? Es decir, podemos terminar una relación sentimental y tendremos una vida por delante para volvernos a enamorar, para encontrar una persona que de pronto nos haga sentir más cómodos. Por lo tanto, los celos no deberían ser considerados como una muestra de amor, sino, para mí, desde mi criterio, los celos no son más que una enfermedad mental que no se ha tipificado.
Porque cuando tú actúas con celos, no actúas con razón. Y todos aquellos comportamientos que no son objetivos, es decir, que no están regulados por la razón, terminan siendo insensatos. Tan fácil como eso. Y en muchas ocasiones terminan en crímenes. Ahora bien, eso por el primer lado, muchachos jóvenes y también adultos, porque yo veo que los adultos también no logran comprender los celos como un episodio de la vida. Hay que entender que las personas no son propiedades nuestras, que así como llega una persona a nuestra vida, así mismo se puede ir, y se puede ir bajo cualquier circunstancia, que conoció a otra persona, que se enamoró de otra persona. Pues bien, hay que dejar que las cosas fluyan en su natural camino. No podemos llegar a decir, no, oye, si tú te vas o si tú consigues a otra persona, yo te voy a acabar, yo voy a cometer una venganza, o por el contrario voy a acabar a esa persona, porque finalmente no, nosotros estamos diseñados para amar, enamorarnos una gran cantidad de veces, y hay que entender eso como parte natural de la vida. Es tan fácil como eso, aunque cueste comprenderlo porque nos acostumbramos a una sociedad en que ve a los demás como propiedades. Tú eres mía y no puedes ser de nadie más. Absoluto rechazo para esa idea. Y lo otro es sobre la importancia de no generar chismes, porque en este caso pareciera que nunca hubo ningún abuso íntimo, por lo tanto ella empezó a decir este tipo de circunstancias, y hay veces que un chisme basta para que una vida se apague. Y puede ser un chisme, nada más. Van a la casa de la persona, la linchan, acaban con su vida y después uno se entera, no, que eso era mentira. Por lo tanto, la importancia de decir la verdad me parece fundamental, la verdad como el camino de evolución. Seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos con las personas que están a nuestro alrededor, porque es que finalmente tú te mientes, y yo creo que no hay nada más horrible que mentirse a sí mismo. Entonces trabajemos en la verdad, seamos más honestos. Es lo único que quiero decir después de haber realizado este caso, y espero que todas las personas que vean esto también valoren a la familia, porque es que lamentablemente nos llenamos de vidas que se apagan diariamente, y esa vida que se apaga el día de mañana puede ser la de un familiar que tú amas y que nunca le dijiste lo mucho que lo amabas, y que nunca le diste ese abrazo de gran afecto pensando, no, es que la vida es eterna. No, la vida no es eterna. La vida es como una vela, soplas y se apaga. Entonces abracemos a nuestros familiares y disfrutemos cada vez que tengamos esa maravillosa oportunidad de compartir con ellos. Es lo único que yo hago. Siempre que veo a mi mamá, a mis hermanos, les doy un abrazo, un beso, les digo muchas gracias de verdad por todo, porque no sabemos cuántas veces más tengamos para estar juntos. Entonces con esto cierro. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.